Buenos días. Hoy vamos a tener nuestra meditación habitual de cada domingo, pero en este caso vamos a aparcar temporalmente a Pedro y vamos a iniciar una serie de predicaciones sobre un tema que es fundamental en la vida del cristiano. Evidentemente, lo que caracteriza al cristiano y lo distingue del resto es que el cristiano es un hombre que ha recibido un llamado, que ha respondido a ese llamado, que ha puesto su fe en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida y que por tanto ha recibido la salvación. Todos los cristianos creemos que creer en el nombre de Jesús, poner nuestra fe, depositar nuestra confianza en Él, eso implica salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Cordero que Dios ha dado para el perdón de nuestros pecados. De manera que todos aquellos que confían en su nombre son beneficiados con la salvación. Eso es así. Lo entiendan o no lo entiendan. Sean teólogos experimentados con su doctorado en teología, o sea un sencillo cristianito que acaba de convertirse, todo aquel que pone su confianza en el nombre de Jesús como Señor y Salvador recibe salvación, independientemente de su conocimiento. Pero es importante porque aporta mucha paz, porque aporta mucha tranquilidad, porque ayuda a comprender muchas de las cosas que uno está viviendo, el entender cómo funciona, cómo actúa la salvación en nuestra vida. ¿Cómo llega a suceder eso? Por eso empezamos una serie que va a tratar acerca de los 5 puntos fundamentales en la salvación. Los 5 puntos clave de la salvación. Vamos a ir viendo a través de esos 5 puntos cómo de principio a fin toda la obra de Dios en nuestra vida para la salvación es exclusivamente su obra y no la nuestra. Con el fin de garantizar nuestra salvación, con el fin de excluir cualquier tipo de orgullo por nuestra parte y con el fin de darle a Dios todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración por esa salvación que de principio a fin ha sido obrada por Él, sellada por Él y está garantizada por Él en la eternidad. De manera que nos vamos a ir a Génesis capítulo 6 y versículo 5 y vamos a leer un pequeño versículo para comenzar un gran tema. Génesis capítulo 6 y versículo 5 es un texto esclarecedor acerca de una realidad que había en aquel momento en este mundo. De todas maneras, no creáis que hay mucha diferencia entre la realidad de aquel momento y la realidad de ahora. Este texto no solo habla de cómo era el mundo en aquel momento, cuando fue escrito, sino también de cómo es el mundo hoy. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo vuelvo a leer porque es pequeño. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Tal vez, y de hecho la mayoría, cuando hemos sido niños, hemos creído que estábamos en el mejor de los mundos.
Hemos creído que teníamos por delante un futuro estupendo, un futuro esperanzador, un futuro sin problemas, un futuro sin luchas, un futuro sin caída. ¿Por qué? Porque como niños habíamos nacido en pecado, llevábamos las señales y llevábamos la semilla de la desobediencia de Adán y de Eva en nuestra vida, pero aún no se había manifestado nuestra comprensión de esa realidad. Si tú ves a un niño es inocente, pero es inocente en el sentido de que no tiene conciencia de culpabilidad, porque no puede entender todavía lo que es el mal. Pero un niño de inocente tiene lo mismo que yo de comunista. Ni un pelo. Tú sueltas a un niño de 3 años, de 2 años, de 4 años en medio de una guardería y te va a demostrar sencillamente lo que hay en el corazón del niño. ¿Por qué? Porque el niño es un ser que se comporta con libertad, es un ser que muestra lo que hay, es un ser que no sabe de actuaciones, que no sabe de modos de comportamiento correcto o incorrecto a la vista de los hombres, en medio de la sociedad. El niño te va a mostrar qué es lo que hay. Y lo que hay es que ese niño que está allí, que es pequeño, que aún no tiene conciencia del mal, va a mostrar que realmente el mal está dentro de su vida y dentro de su corazón, aun cuando él no lo haya comprendido. Va a agarrar a la niña que tiene al lado por el pelo y la va a arrastrar si la maestra anda despistada. Le va a quitar al compañero el balón si el muchacho anda medio dormido o si es menos ágil que él. El niño, a la primera de cambio, a la primera oportunidad que tenga, va a demostrar lo que hay realmente en su corazón. Y algunos pueden pensar, bueno, es que tal vez ese niño ha sido influenciado por el mundo, ha sido influenciado por su entorno, ha sido influenciado por la sociedad. ¿Pero de qué me estás hablando? Si ese niño todavía no ha empezado a vivir. Ese niño todavía no ha recibido ningún tipo de influencia externa. Ese niño todo lo que tiene es lo que hay en su corazón. Pero no simplemente lo ves en el niño. Ves en el mundo. Que en el mundo está la descripción dada en la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuchas del mundo y te das cuenta de que hay por ahí unos canallas, asesinos y miserables llamados yihadistas que están matando a la gente en el nombre de Dios, pero en realidad en nombre de una religión falsa. Y sabemos quién está detrás de las religiones falsas. Pero también te coges y ves que una nación está explotando, una nación está robando o una nación está agrediendo a otra en medio de una guerra, sencillamente por puros intereses. Pero no es solo a nivel internacional entre naciones donde se manifiesta el mal y el pecado. También lo ves en la propia nación. Aquí en España. Aquí en España se está permitiendo el asesinato de miles y miles, como 100.000 aproximadamente, de inocentes cada año. Aquí en España se está permitiendo la perversión de la mente de los niños pequeños, metiéndoles ideas que son contra la naturaleza. Aquí en España podemos ver cómo alguna gente irresponsable no está teniendo el suficiente cuidado con el tema de la pandemia y están provocando que otros se infecten. Pero hay otros irresponsables también en el gobierno que todo lo que están haciendo es mirando únicamente por su poltronita y por su sueldecito, en lugar de importarle el sufrimiento y la muerte de los españoles. Está viendo pecado donde quiera que vaya. Pero no simplemente en el país. Lo ves a tu alrededor. Y de hecho lo ves en ti mismo y en mí mismo. Lo vemos. Los hombres somos todos pecadores. Por eso hemos leído el texto de Romanos donde dice que no hay justo ni aun uno. Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso se está refiriendo para concretar
a la descendencia de Adán y de Eva. Porque hubo un hombre pleno como nosotros, que no vino de Adán y de Eva. Hubo un hombre pleno como nosotros que fue engendrado en el vientre de María Virgen por el Espíritu Santo. Esa es la única excepción. Él es la única excepción a esta realidad de que la maldad del corazón del hombre era mucha en la tierra. Todos los hombres, descendientes directos de Adán y de Eva, estamos bajo una misma realidad. Y es que somos depravados totalmente. Depravados. Tal vez esta palabra te parezca fuerte, pero es una palabra que se utiliza en teología sencillamente para describir una realidad con relación al hombre. Y es de lo que vamos a hablar. El calvinismo, en la cuestión de salvación, enseña en 5 puntos una serie de formulaciones que son doctrinas, que son enseñanzas, pero que se corresponden a una realidad, que es la depravación total, que es la elección de los creyentes, que es la perseverancia final de los santos, que es el hecho de que Cristo murió con el deseo, con el objetivo, con la intención de salvar a su iglesia. Y la primera de estas enseñanzas, el primer punto de ellos es la depravación total. Si tú miras alrededor, tal vez la palabra depravación te parezca fuerte, pero de hecho tú estás viendo que todo lo que hay está contaminado de pecado. Que todo lo que hay no funciona. Es que lo ves en todo, lo ves en los seres humanos y lo ves incluso en la obra de los seres humanos y lo ves incluso en los objetos inanimados. Te compras un electrodoméstico y al poco tiempo resulta que se está changado y no funciona. Pero es que conoces a una persona y resulta que al poco tiempo o a medio tiempo o a largo tiempo resulta que esa persona te va a defraudar. Es que te dicen una cosa con relación a un trabajo y luego resultó que es otra. Este mundo no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre que está en medio de él no funciona. El hombre que está en medio de él es depravado totalmente. Eso es lo que enseña la fe reformada. Que todos los hombres nacemos depravados totalmente. Sin embargo, esa palabra fuerte, depravación total, lleva a la gente a creer que los reformados enseñamos que el hombre es todo lo malo que puede ser. Que el hombre es algo parecido a un diablo nacido de hombre y de mujer. Eso es lo que algunos piensan cuando escuchan eso de depravación total. Llegan a pensar que el hombre es totalmente depravado en un sentido absoluto. Pero la formulación depravación total no es lo mismo que depravación absoluta. La depravación absoluta quiere decir, o querría decir, que el hombre, en caso de que tuviera una depravación absoluta, sería capaz no solo de cometer todos los pecados posibles habidos y por haber, sino de cometer todos los pecados posibles habidos y por haber con una intensidad total que desbordaría al propio hombre. Eso sería depravación absoluta. Cuando un ser es todo lo malo que puede ser en todos los pecados que puedan existir. Y el hombre, precisamente porque es un ser limitado, no es un ser depravado absolutamente. El hombre es un ser depravado totalmente. La depravación
total, pues, no significa ser depravado de una forma intensiva. O sea, fulanito es un hombre malvado, pero es malvado al 1000%, al 10.000%, al 20.000%. No. La depravación total lo que quiere decir es que fulanito es un hombre malvado que es incapaz de hacer nada bueno por sí mismo. Que todo lo que hace, todo está impregnado del mal. ¿Por qué? Porque es una persona caída que ha recibido una naturaleza corrupta a través de sus padres desde Adán. Eso es la depravación total. No significa que la persona sea lo más pecadora que puede ser. La depravación total lo que significa es que todo lo que toca lo mancha. Que todo lo que hace lo hace mal. Y que en el fondo todo en él es pecado. Incluso sus mejores deseos y sus mejores intenciones. Que lo único que hay bueno en él es, en el caso del regenerado, cuando está buscando la gloria de Dios, cuando está sometiéndose a Dios y cuando está en comunión con Dios, haciendo todo para su gloria y en obediencia a Él. Pues bien, la depravación total lo que dice es que el mal ha tocado toda la realidad del hombre. La realidad del hombre a nivel emocional, cuando no es capaz de controlar la ira, cuando no es capaz de controlar el miedo. La realidad del hombre a nivel no solo emocional, sino a nivel espiritual. Cuando por sí mismo él no puede entender el mensaje que recibe del Evangelio. La realidad del hombre que sufre la depravación total es que el mal ha llenado toda su vida, ha llenado toda su alma, de manera que es incapaz de hacer una cosa buena. Pero buena, que sea incapaz de hacer una cosa buena y por tanto sea mala, no quiere decir que sea lo peor de lo peor. Esa es la diferencia entre la depravación absoluta y la depravación moral. Un niño se va a la guardería y, como decíamos, le tira de los pelos a la niña o le quita el balón al compañero. Eso es depravación total. Todo lo que hace lo está haciendo mal y lo está haciendo por un instinto pecador que tiene. Pero podría ser depravación absoluta. ¿Sabes por qué? Porque podría arrancarle el ojo a la niña. O podría morder al niño y arrancarle la oreja. Dos hombres discuten. Y esos dos hombres se engañan el uno al otro en lo que están hablando. Y esos dos hombres además no solo se engañan el uno al otro, se insultan el uno al otro. Eso es depravación total. Todo lo que están haciendo está mal. Todo lo que están haciendo es pecado. Pero podrían convertirlo en depravación absoluta. En lugar de estar discutiendo, podrían estar matándose uno al otro. La depravación total, pues, vamos a ver. La depravación total lo que dice y de lo que habla no es de la intensidad del pecado, sino de la extensión del pecado en toda la vida del hombre. Los pecados de los hombres no son tan malos como podrían ser. Estamos hasta ahora hablando de lo que no es la depravación total. La depravación total, pues, no es depravación absoluta. No es que el hombre llegue a ser, en cuanto a la maldad, todo aquello que podría ser. Y el hombre no llega a ser, en cuanto a la maldad, todo aquello que podría ser, por la sencilla razón de que es limitado y por la tremenda razón de que la gracia común de Dios le impide y le frena ir más allá y más allá y más allá y más allá en la maldad.
Hay un freno de parte de Dios en el hombre inconverso, en el hombre natural, que impide que llegue a cometer cosas que de otro modo sí que cometería. La depravación total no es, porque también podemos pensarlo, no es falta de bien en la vida de la persona. A veces podemos pensar, bueno, si el hombre es un depravado total, entonces que el hombre es incapaz de hacer algo bueno. No, el hombre es capaz de hacer algo bueno siempre y cuando entendamos bien qué es lo que significa bueno. ¿Qué es lo que significa bueno? El hombre depravado totalmente, el hombre inconverso, el hombre en su propia naturaleza caída, normal, que heredó de su padre y de su madre, es incapaz de hacer algo propiamente bueno delante de Dios. Es incapaz de hacer algo que realmente a los ojos de Dios sea meritorio, que realmente a los ojos de Dios sea agradable, que realmente a los ojos de Dios sea grato y acepto. Y es imposible que pueda hacer algo que a los ojos de Dios sea precioso y bendito y agradable a Él, por la sencilla razón de que para poder hacer algo el hombre que delante de Dios sea agradable y bendito, tiene que tener una serie de ingredientes aquello que el hombre hace. El primero es que Dios lo haga en la comunión, que el hombre lo haga en la comunión con Dios. El segundo es que el hombre lo haga conforme a la voluntad revelada de Dios. Y el tercero es que el hombre lo haga para la gloria de Dios y por amor a Dios. Para que el hecho de un hombre sea agradable, sea culto, racional delante de Dios y glorifique el nombre de Dios y sea aceptable a sus ojos, es necesario esas tres cualidades, esos tres ingredientes. El hombre inconverso es incapaz de hacer el bien con mayúsculas. Pero eso no quiere decir que el hombre inconverso no sea capaz de hacer el bien con minúsculas. O sea, un bien relativo. La Biblia nos dice que en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, oye, que también los pecadores hacen bien a los suyos. O sea, el propio Señor Jesús reconoció que, humanamente hablando, había hombres que podían hacer bien a otros hombres, aun cuando las motivaciones no fueran las correctas y no fueran para la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver qué tipo de cosas puede hacer, por ejemplo, para ver este tema de que no es una ausencia de bien. El hecho de que el hombre esté depravado totalmente no quiere decir que no sea capaz de hacer algo bueno. En ese caso lo tenemos, por ejemplo, en un padre y una madre. Un padre y una madre inconversos son capaces de hacer mucho bien para su hijo. Lo hacen instintivamente. Lo hacen porque la gracia común obra en ellos para el beneficio y la bendición de esa criatura que necesita ser educada y que quién sabe si el día de mañana Dios llamará a la vida y al conocimiento en Cristo Jesús. Pero lo cierto es que aunque ese padre y esa madre no estén haciendo las cosas en la comunión con Dios, para la gloria de Dios, están haciendo un bien relativo. Cuando un maestro, a pesar de recibir su sueldo, está esforzándose en ayudar a sus alumnos, está luchando porque comprendan su enseñanza y los está formando para el futuro, ese hombre está haciendo un bien relativo. Naturalmente que es un bien. No es un bien que glorifique a Dios, porque no lo está haciendo para glorificar a Dios. Probablemente lo está haciendo por respuesta a el sueldo que le están pagando o por una vocación que él tiene. Para sentirse a gusto y para sentirse bien consigo mismo. Pero lo cierto y verdad es que esa persona está haciendo bien. Entonces vemos que la depravación total no es el hecho de que
el hombre va a ser incapaz de hacer un bien humanamente hablando. Los hombres siguen haciendo, entre comillas, bien, que en realidad no es bien. Al menos a los ojos de Dios. Porque no le da la gloria a Dios. Porque no está motivado por el amor a Dios. Y porque no busca someterse a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora qué es la depravación total. Lo que sí es. Hasta ahora hemos visto lo que no era. Hemos visto que la depravación total no es el hecho de que el hombre pueda llegar a ser lo más malo posible, de lo más malo posible, una copia del diablo. Y hemos visto también que la depravación total no excluye el hecho de que el hombre puede hacer cosas, entre comillas, buenas, humanamente hablando, pero que delante de Dios son abominación por la sencilla razón de que no están motivadas por el amor a Dios, la sumisión a Dios y la voluntad de Dios. Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que es en sí la depravación total. La depravación total, ¿sabéis qué es lo que es? Simplemente pecar, pecar y pecar. La depravación total significa sencillamente que el hombre inconverso es incapaz de hacer nada bueno por sí mismo que no sea pecado. Y el problema es que tiene mal enfocada su dirección. En esta vida, los principios, en esta vida, los valores, en esta vida, aquello que rige tu vida va a determinar en buena parte, aun dentro de tus propias limitaciones, cómo va a ser tu vida, qué frutos vas a dar en tu vida y qué vas a hacer en tu vida. Si tú caminas hacia la luz, lógicamente tú vas a ir cada día creciendo, cada día afirmándote, cada día dando más fruto, cada día dándole más la gloria a Dios. Pero si tú caminas en la dirección de la oscuridad, cada día vas a pegarte más y más y más y más tropiezos. El tema es que el hombre, como tal, solo puede dar lo que tiene en su corazón. Y el hombre apartado de Dios, de él solo se puede decir y a él solo se le puede describir con Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. De hecho, al hombre le es imposible, al hombre no regenerado, le es imposible hacer el bien porque le desagrada, porque lo odia, porque lo rechaza, porque es como aquel que sale de una cueva a la luz y de repente el sol le deslumbra, le hace daño, de manera que únicamente está buscando el mal. Jeremías nos dice además que el corazón del hombre es engañoso. ¿Y quién lo conocerá? Engañoso. Tanto es de engañoso que no solo es capaz de engañar a los demás, es capaz de engañarse a sí mismo. Mucha gente hace cosas aparentemente buenas, pero que no están bien motivadas y por ello no son para la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué las hacen? Porque tienen un corazón engañoso. Un corazón engañoso que pretende engañar a los demás, que pretende engañar a Dios y que desde luego se ha engañado a sí mismo. El hombre en su naturaleza solo es capaz de dar lo que es. La higuera solo puede dar higo. La vid solo puede dar uva. Y el hombre pecador solo puede dar pecado. Por eso, la depravación total es el hecho de que el hombre peca incluso cuando intenta hacer el bien. El hombre coge y saca 50 euros y se los da a una familia que conoce, que sabe que lo está pasando mal. Y tú y yo diríamos, qué bien, estupendo. Y humanamente es así.
Pero resulta que cuando ha soltado los 50 euros, algo en su corazón le ha dicho, qué bueno eres. Eres estupendo. Hay hombres como Bill Gates y como otros que se presentan como ayudadores de los hombres, que se presentan como mecenas de los hombres, que se presentan como ayudadores de los pobres, que en el fondo todo lo que están buscando es la gloria para sí mismos. No importa simplemente lo que tú haces. Al Señor lo que de verdad le importa es por qué lo hace. Por eso, porque todo lo que el hombre hace está lleno de egoísmo, lleno de vanagloria, lleno de pecado, la depravación total es la enseñanza de que el hombre, todo lo que hace, lo hace manchado por el pecado. La depravación total habla no tanto de la intensidad en el pecado, sino de la extensión del pecado, que llega a todas partes en la vida de ese hombre. Pero además la depravación total incluye la incapacidad total. La incapacidad total en el hombre incluye tres cosas. Incluye la capacidad para hacer el bien, incluye la incapacidad para entender el bien e incluye la incapacidad para desear el bien. ¿Por qué el hombre no hace el bien? ¿Por qué el hombre no busca el bien? ¿Por qué el hombre no procura el bien? Porque el hombre es incapaz de hacer, de entender y de desear. La confesión belga, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Queda mucho? Pasado ya. Lleva media hora. Vale. Vale. Pues en ese caso vamos a continuar con la exposición de esta enseñanza en la próxima semana. Pero vamos a terminar con una conclusión. La depravación total de lo que en realidad habla es de que todo lo que el hombre hace está impregnado por el pecado. Esa es la realidad. Un pecado que no simplemente produce una enfermedad en el hombre que puede ser tratada, que puede ser aliviada, que puede ser curada, que se puede convertir en crónica, no. Un pecado que produce muerte. Esa es la realidad. La depravación total está hablando de que el hombre, por su naturaleza, vive en la maldad cuando no está regenerado y por tanto vive en la muerte. Es incapaz de conocer a Dios, es incapaz de buscar de Dios, es incapaz de darse cuenta de su necesidad de Dios. Esa es la realidad del hombre caído. En la próxima semana terminaremos este tema y trataremos de ponerlo lo mejor posible. Porque la incapacidad total es el primer cimiento de las doctrinas de la gracia en cuanto a la salvación. Que el Señor nos bendiga.